básicamente son los cambios, la relación que hay entre los cambios de alimentación y los procesos inflamatorios postparto. O sea, es una relación nueva que se está viendo y que me parece que es importante que la discutamos hoy. Esta inflamación que ocurre en la vaca en transición, ¿es una adaptación o es patológica? Y esto es un poco lo que vamos a ver a lo largo de la charla de hoy. Primero quiero un poco comentarles, o sea, la vaca está seca, dejó de ordeñarse durante aproximadamente 2 meses y ya está próxima a parir. Al estar próxima a parir, históricamente la vaca se la hacía parir y no se la llevaba a un periodo de transición, lo que se vio que era muy necesario un periodo de transición, porque si no era como que de repente la vaca que estaba quieta empezaba a lactar y no tenía todos los mecanismos homeostáticos y homeorrécticos preparados para poder llevar adelante esa lactancia. Acá les doy algunos datos para que ustedes puedan ver. Fíjense que, por ejemplo, el desarrollo de la glándula mamaria para la nueva lactancia lleva aproximadamente 3 semanas. La adaptación de la flora, de la microflora ruminal, lleva unas 2 semanas, y la adaptación de las papilas ruminales también lleva aproximadamente entre 10 y 14 días. Ajustar el cambio del punto de ajuste metabólico puede llegar a durar hasta 6 semanas. También ustedes tienen que pensar que hay una adaptación social del grupo de la vaca que entra o que va entrando al grupo que ya está en ordeñe, que puede durar entre 1 y 2 días hasta 1 semana. Esto es particularmente mucho más duro en las vaquillas, en donde les cuesta hacerse más el lugar con las vacas ya adultas, y por eso en muchos casos hasta es recomendable tenerlas en 2 rodeos separados si hay suficiente número de animales en el rodeo. Pero entonces fíjense que este periodo de transición tiene que durar alrededor de 2 a 3 semanas, que es lo que hoy básicamente se toma como estándar. ¿Qué quiere decir? Que yo 2 o 3 semanas antes del parto, a esas vacas las pongo ya en otro grupo, en donde les empiezo a dar algún tipo de ración o de alimentación similar a la de la vaca lactante. ¿Para qué? Para que se vaya adaptando y para que vaya ocurriendo esto que les estoy diciendo, o sea, la adaptación de la microflora, de las papilas, que se ajuste el cambio del punto de ajuste metabólico, etcétera, de manera que cuando la vaca para no tenga que sufrir tanto el cambio de pasar de no lactante a lactante, que ya esté de alguna manera bastante adaptada. Uno de los puntos que se ha visto en el último tiempo es que la ingesta de materia seca es uno de los factores que más cambia durante este periodo de tiempo. Hay una revisión de trabajo sobre datos de ingesta de materia seca de Hariri en el 2002, y básicamente lo que se vio en esa revisión es que la ingesta de materia seca cae un 30% prácticamente en los últimos 21 días preparto, y aproximadamente de esta caída un 90% ocurre en la última semana de parto. Esto básicamente, entre otras cosas, se debe por en la última semana del tamaño del feto y por otros factores más que vamos a ver más adelante. Y se ha visto que la composición de la dieta, la condición corporal, el número de partos, el momento previo al parto, explican poco la variación entre las vacas de la ingesta de materia seca. O sea que acá hay un tema para trabajar, y que es el tema de cómo podemos mejorar nosotros la ingesta de materia seca en el preparto, para tratar de que la caída sea lo menos pronunciada posible, porque vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hay una caída de la ingesta de materia seca. Básicamente es uno de los factores más importantes, como le venía diciendo recién. La medición a veces de los promedios grupales nos permite tener como un punto de partida para tener una advertencia temprana si hay un problema. O sea, en otras palabras, si yo tengo grupos y mido cuánto están consumiendo y veo
que hay una caída grande de la ingesta de materia seca, básicamente eso me puede ir adelantando de que va a haber un problema. Por supuesto que si los animales están estabulados es fácil, pero por lo menos acá en Argentina, en donde a veces hay playas de alimentación y se les da a los animales esos playas, uno puede ver si la vaca ha consumido o no consumido igual que sus compañeros. O sea que eso también sería una manera de ir chequeando esto. ¿Por qué es importante? Porque básicamente la baja individual de 1 kilo de ingesta de materia seca en la semana previa al parto está en general asociada con dos temas, con el aumento de las 2 veces las chances de tener cetosis subclínica durante el posparto, durante las primeras 2 semanas, y el aumento de las chances de casi 4 veces de que tenga metritis en la primera semana posparto. O sea que acá empiezan a ver que hay una buena relación entre la disminución de la ingesta de materia seca y los problemas posparto. Y fíjense en esta próxima diapositiva, este es un trabajo que hizo Hussey en la Universidad de British Columbia en el año 2007. Es un grupo que ha trabajado mucho en todo el tema de comportamiento animal y de bienestar animal y de utilizar esto o del confort animal como una idea que si las vacas están confortables van a producir más. Y fíjense qué interesante lo que ustedes vienen acá. Básicamente esta línea superior, que es la línea más oscura, son las vacas que estuvieron sanas durante todo el periodo posparto, o sea que no tuvieron enfermedades del posparto. Las vacas que tuvieron los cuadraditos claros son las vacas que tuvieron una metritis leve, y las vacas que tuvieron una metritis severa son las vacas que están con los triángulos. Y fíjense que tanto, primer punto importante, más o menos 1, 2, 3 días preparto, todas las vacas, independientemente de que estén sanas o de que estén enfermas, leve o severamente enfermas, disminuyen la ingesta de materia seca en kilos, que es lo que está expresado en el eje de la Y. En el eje de la X lo que tenemos son los días posparto. Pero fíjense que las vacas que tienen metritis severa, que son las del triangulito, ya prácticamente una semana antes tenían diferencias significativas en la ingesta de materia seca comparadas con las vacas que estaban sanas. O sea que estas vacas ya empezaban a tener menor ingesta de materia seca antes del parto, y después del parto todavía era mucho más pronunciada la disminución de la ingesta de materia seca, esto ya como consecuencia de que padecían la enfermedad. Pero la información que es importante remarcar acá es que estas vacas no solamente tuvieron la disminución de ingesta de materia seca que normalmente tiene el animal, porque está enfermo, está con temperatura, está con un proceso importante infeccioso en el organismo, sino también que ya anteriormente había tenido una disminución de materia seca una semana antes, ya era diferente la ingesta de materia seca que las que se mantuvieron sanas. O sea que acá ya tenemos un primer indicio de que esto ocurre. Como estas eran vacas que estaban estabuladas, cuando se miró estas vacas y se miró cómo era la ingesta de materia seca a lo largo del día, se podía de alguna manera visualizar en qué momento se producía los cambios de ingesta de materia seca. Acá fíjense que tenemos de vuelta los 3 grupos, las negras, los triangulitos claros, los cuadrados y las vacas sanas, o sea, metritis severa, metritis leve y vaca sana. Fíjense que acá tenemos la hora del día, 8 de la mañana y 4 de la tarde, que es el momento en que se da la comida. Y fíjense que acá le tenemos tanto en el cuadro superior, en el A, la ingesta de materia seca, y en el B tenemos la ingesta de agua. Y fíjense que en ambos casos, la ingesta de materia seca es menor para las vacas que están con metritis comparada con las vacas sanas, tanto para la ingesta de materia seca como para la ingesta de agua. Y fíjense que los dos realmente tienen el mismo perfil, o sea que la vaca
que está enferma, severamente enferma, consume menor cantidad de alimento y consume menor cantidad de agua. Fíjense otro tema que es importante y que relaciona los procesos inflamatorios con previos al parto, con el comportamiento del animal. Acá tenemos la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína de fase aguda. ¿Qué quiere decir? Que es una proteína que se libera como consecuencia de procesos inflamatorios generalizados, que pueden ser metritis, mastitis, etc. Fíjense que las vacas que son sanas ya tienen, o sea, todas tienen un incremento, vamos a decir, de la aptoglobina en el posparto, y esto es como consecuencia de que después del posparto hay una invasión de microorganismos en el tracto reproductivo y el animal tiene que de alguna manera empezar a defenderse para poder evitar una infección. Sin embargo, fíjense la diferencia entre las vacas sanas y entre las vacas que tuvieron metritis leve y metritis severa, cómo es importante el aumento de la aptoglobina como indicador temprano de metritis. Fíjense que en general el caso clínico se declara alrededor de los 6-7 días, en los primeros 6-7 días posparto, y es que eso concuerda de alguna manera con el pico de aptoglobina. Pero de vuelta acá lo que es importante que tengan presente es que ya antes del parto, las vacas que iban a tener endometritis ya tenían un aumento de la aptoglobina, que fue significativo. O sea que fíjense que este aumento fue significativo ya 2 a 3 semanas antes del parto. Acá utilizamos un valor de corte de 1 gramo de aptoglobina por litro en el día 3 posparto, y con ello básicamente se pudo tener una razón de probabilidad para metritis de alrededor de casi 7 veces más. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las vacas que tuvieron más de un gramo por litro en el día 3 de aptoglobina tuvieron 7 veces más chance de tener metritis que las vacas que no lo tuvieron. Esa es básicamente la interpretación de esta gráfica. Y bueno, básicamente entonces este es un trabajo, como yo les decía recién, que se realizó en Canadá, pero hay otro trabajo también que es este que les estoy mostrando acá. Es un trabajo que se realizó en Italia y que básicamente muestran datos bastante similares. Este trabajo lo que está mostrando es el cambio de ingesta de materia seca. Básicamente tenemos las vacas que no tuvieron NR, significa que no tuvieron cambio prácticamente en la ingesta de materia seca antes del parto. Las que tuvieron LR son las que tuvieron late, o sea tardío, el cambio de ingesta de materia seca, y las del triangulito, early, que quiere decir temprano, fueron las que tuvieron el cambio temprano. Y fíjense que básicamente ya casi 14 días antes del parto, hay vacas que tienen un cambio en la ingesta de materia seca y tienen una depresión aún mayor de ingesta de materia seca que sus compañeras que lo tuvieron tarde o que no lo tuvieron. Estas mismas vacas, cuando se las miró con la aptoglobina, lo que podemos ver es que las mismas vacas, usando la aptoglobina como indicador, como habíamos dicho, de un proceso inflamatorio generalizado, lo que podemos ver es que las que tuvieron la caída temprana de ingesta de materia seca también tuvieron un aumento temprano. Fíjense que acá estamos hablando de aproximadamente casi 14 días previos al parto. Estos son casi 2 semanas previos al parto. Fíjense
que sus compañeras prácticamente no tuvieron el incremento de heptoglobina hasta prácticamente el día 2 o 3 posparto, como habíamos visto en 2 diapositivas atrás. Lo que claramente nos está demostrando es que la haptoglobina es una buena predictora también de los cambios que van a ocurrir en el animal, y que probablemente también es buen predictor de los problemas que va a tener ese animal. O sea que tanto el cambio de la ingesta de materia seca, o sea, la depresión de la ingesta de materia seca, como vimos en la diapositiva anterior, como el aumento de la haptoglobina entre 7 y 14 días antes del parto, son buenos indicadores de la salud que va a tener ese animal posteriormente una vez que para. Entonces, una pregunta que ha surgido en los últimos años, y que esto es un poco de lo que les quería mostrar una vez que les presenté estos datos, es si este proceso inflamatorio que tiene que entrar en transición es una adaptación o es una patología. Bueno, básicamente ustedes probablemente, y más que nada los que son veterinarios y han cursado la carrera de veterinario, son estudiantes, recordarán que la inflamación aguda, que es la inflamación clásica, es básicamente cuando hay una injuria en el organismo. O sea, ustedes tienen un proceso inflamatorio como consecuencia de una invasión de bacterias, por ejemplo, en la glándula mamaria o en el útero, y entonces van a tener un proceso inflamatorio agudo. Y básicamente, ¿qué va a tener ese proceso inflamatorio agudo? Lo que se denomina la tétrada de Celsius, que son los 4 signos cardinales de la inflamación, que son el calor, el dolor, la tumefacción y el rubor. Y esto es la enfermedad la que está causando el proceso inflamatorio. Mientras que la inflamación crónica o metabólica, que es la que un poco les estoy planteando que ocurre en estas vacas ya desde el preparto, básicamente no tenemos signos clínicos de que hay un proceso inflamatorio. O sea, si no hubiéramos hecho el análisis de la haptoglobina 2 semanas antes, no nos hubiéramos dado cuenta de que esa vaca tenía un signo premonitorio de que iba a tener problemas, y si no hubiéramos la medición de la ingesta de materia seca, probablemente tampoco no lo hubiéramos estado observando en la vaca, tal vez no hubiera sido tan obvio esa disminución de la ingesta de materia seca. Y básicamente, ¿cuál es el nexo acá entre el proceso inflamatorio y el metabolismo, el proceso inflamatorio crónico? Bueno, acá básicamente no hay signos clínicos, hay estrés oxidativo, obesidad, movilización de grasa, etcétera. Son factores que de alguna manera producen una leve elevación de los mediadores proinflamatorios y de las proteínas de fase aguda, y unos cambios en la señalización, y contribuyen a lo que en la vaca de leche se conoce como la resistencia a la insulina. Todo esto contribuye a la enfermedad. O sea que acá tenemos un proceso inflamatorio crónico que contribuye a la enfermedad, no que es consecuencia de, sino que contribuye a la enfermedad. ¿Por qué? Porque las vacas que están en este proceso inflamatorio van a tener más chances después de tener la enfermedad, como vimos recién. Y bueno, acá por ejemplo yo les voy a mostrar para que ustedes tengan una idea del efecto que tiene la salud durante la transición y la ciclicidad. Estos son datos del doctor José Santos de la Universidad de Florida, y básicamente acá lo que tenemos es el porcentaje de vacas ciclando al fin del periodo de espera voluntario, y acá tenemos la prevalencia del estado de salud. Lo que se toma como referencia es la vaca sana, y después lo que se mira después son los distintos problemas que tuvo esa vaca durante el posparto. Y fíjense que, por ejemplo, el 56% de las vacas fueron sanas al posparto.
O sea que fíjense que prácticamente casi la mitad de las vacas tuvo algún problema. O sea, uno a veces hasta que no ve estos estudios epidemiológicos grandes, esto es un estudio que aproximadamente tiene 6.000 vacas, 5.700 vacas en alrededor de 7 lecherías y básicamente lo que muestra este trabajo es que, por ejemplo, hubo un 16% de metritis, un 20% de vacas con endometritis clínica, un 21% de vacas que tuvieron fiebre posparto, o sea que tuvieron temperatura mayor a 39 grados punto 5, que tuvieron mastitis un 12%, cetosis un 10%. Bueno, quiero que se centren en estas tres y fíjense que básicamente todas se ve afectada la ciclicidad. Si ustedes miran las sanas, que tenían el 84% ciclando, las que tuvieron metritis solamente ciclaron el 63%, la de endometritis clínica el 68% y la de fiebre posparto el 80%. O sea que en todas hubo una disminución significativa, ¿no es cierto?, significativa del porcentaje de ciclicidad en esas vacas. O sea que acá pueden ver cómo este problema del posparto, que se ve incluso aumentado por el proceso inflamatorio, termina afectando la eficiencia reproductiva. Acá tienen el porcentaje de preñez y fíjense que acá tenemos las vacas sanas tuvieron un 51% de preñez, las vacas con metritis un 37%, las vacas con endometritis clínica un 38%, las vacas con fiebre posparto un 39%, las vacas que tuvieron cojas un 33%, o sea que básicamente, y las vacas con cetosis tuvieron un 28%. O sea que básicamente acá podemos ver que hay un efecto sustancial de las enfermedades de la salud del animal durante el periodo de transición y posparto con respecto a la fertilidad que va a tener esa vaca posteriormente en la lactancia. Y eso no es solamente lo que les estaba explicando recién, también las pérdidas de la gestación. Fíjense que las vacas que estaban sanas solamente perdieron apenas un 9% de las gestaciones, mientras que las vacas que tuvieron, por ejemplo, problemas al parto, perdieron casi un 16% de gestación, las que tuvieron metritis un 11%, las que tuvieron endometritis clínica un 15%, las que tuvieron fiebre posparto un 18%, las que tuvieron cojeras un 26%. Fíjense que uno no le da tanta importancia a las cojeras y sin embargo en este estudio sobre 5.000 vacas, las cojeras produjeron la mayor causa de pérdida de gestación. Entonces eso es un tema que vamos a ver a lo largo de este curso. Casualmente vamos a destinar un solo módulo a ver el efecto que tiene la mastitis y las cojeras sobre la fertilidad, sobre la pérdida de gestación, el porcentaje de preñez y la pérdida de gestación. Bueno, entonces, un poco para tratar de poner las cosas en perspectiva hasta acá. Básicamente, nosotros tenemos a la vaca que tiene factores de riesgo para la enfermedad uterina. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Básicamente, las especies bacterianas, la virulencia y la cepa, los niveles de contaminación, y esto me refiero a niveles de contaminación en el área del parto. O sea, si la vaca pare en una pastura limpia, no es lo mismo que si pare en un corral lleno de materia fecal o de bosta de las otras vacas. O sea, las chances de que esa vaca tenga una enfermedad uterina son mucho mayores. Como vimos recién, la ingesta de materia seca es un factor importante para que el animal después tenga enfermedad. Habíamos hablado de la salud, del metabolismo energético y lipídico, o sea, cómo que se mantenga en niveles homeostáticos y homeorrécticos, cambios hormonales y factores estresantes y la hipocalcemia. Todas estas cosas básicamente afectan o aumentan el riesgo de que haya enfermedad uterina, y esto que ustedes ven acá, que es una balanza
que es la respuesta inmune y la regulación de la inflamación sobre la bacteria. Si esto se desbalancea, podemos tener entonces enfermedad uterina, cuando básicamente la bacteria pasa a tener más peso que la respuesta inmune y la regulación de la inflamación, pasamos a tener un problema de enfermedad uterina. Ustedes pensarán que solamente esto afecta a cuestiones simples del animal, pero no. Hay estudios como este que les voy a presentar ahora de Hammond, en donde básicamente ellos estudiaron distintos grupos de vacas y miraron retrospectivamente cuáles vacas habían sido las que habían padecido después cambios en la ingesta de materia seca o cambios o habían estado enfermas y sanas. Y en esta primera diapositiva lo que podemos ver son las semanas posparto, o sea que este es el momento del parto, semana -1, 2, 3, 4 hasta la semana 8 posparto, y podemos ver la actividad de la mieloperoxidasa de los neutrófilos, que es una medida de la capacidad de matar que tienen estos neutrófilos a las bacterias. Y fíjense que las vacas que tuvieron en el cuartil superior de ingesta de materia seca tuvieron mucha mayor actividad que las vacas que estaban en el cuartil inferior de ingesta de materia seca. Fíjense que las diferencias fueron prácticamente significativas desde la semana -1 hasta casi prácticamente la cuarta semana. Recién en la cuarta semana se equiparan y a partir de esa semana no hay diferencia. Pero hasta la cuarta semana posparto, las vacas que tuvieron menor ingesta de materia seca, los neutrófilos de esas vacas tenían disminuida la capacidad de matar las bacterias. Entonces esos neutrófilos estaban en inferioridad de condiciones para de alguna manera combatir ese proceso inflamatorio que estaba teniendo la vaca en el posparto. O sea que fíjense cómo está relacionado la parte de la alimentación con la situación del animal después para poder de alguna manera defenderse de las infecciones posparto. Este es el mismo estudio, pero ahora mirando de vuelta a vacas sanas, vacas con metritis y vacas con endometritis subclínica. Un poco para que entiendan de qué estoy hablando, los que no están relacionados con la veterinaria, o sea, para los agrónomos y para los zootecnistas, básicamente las vacas, como ya vamos a ver cuando vemos la clase de infecciones uterinas, las vacas pueden tener metritis puerperal, pueden tener endometritis clínica y endometritis subclínica. Las vacas con endometritis puerperal generalmente es durante la primera semana posparto. Las vacas con metritis con endometritis clínica es después de los 21 días posparto. Y las vacas con endometritis clínica son vacas que están sanas, que clínicamente uno no encuentra ningún problema, pero que cuando le hacemos una citología del endometrio por el CitoBrash, por ejemplo, determinamos que esas vacas tienen un alto contenido de neutrófilos y por lo tanto eso explica que esas vacas tengan menor fertilidad. El hecho de tener neutrófilos sobre el endometrio hace que sean menor las posibilidades de que el embrión pueda nidar e implantarse cuando llegue al útero, comparado con una vaca que está sana. Entonces, lo que quiero que vean acá es que lo mismo que habíamos visto para las vacas con el cuartil superior e inferior de ingesta de materia seca, acá lo podemos ver para las vacas que están sanas, que son la línea superior, las vacas que tienen metritis y las vacas que tienen endometritis subclínica. Y básicamente fíjense que prácticamente las vacas sanas no tienen disminución a lo largo de la lactancia de la capacidad de eliminación de los neutrófilos, o sea, la capacidad de matar de los neutrófilos, mientras que las vacas que tienen metritis puerperal tienen una caída bastante importante de esa capacidad, y las vacas que tienen endometritis subclínica tienen una caída más tardía, no tan marcada, pero también tiene una caída con respecto a las vacas que son sanas. Fíjense
que hay diferencias significativas a lo largo de buena parte del periodo estudiado. O sea que con esta diapositiva claramente podemos de alguna manera ver esa diferencia entre las vacas sanas, las vacas con endometritis y las vacas con endometritis. Ahora, metabólicamente, ¿cómo estaban estas vacas? Bueno, fíjense en la próxima diapositiva, y en la próxima diapositiva van a ver que básicamente las mismas vacas que vimos anteriormente, si ahora las dividimos por la ingesta de materia seca, por los NIFA, que son los ácidos grasos no esterificados, las concentraciones de ácido graso no esterificado, y por beta-hidroxibutirato, vemos que es en el panel de abajo, vamos a ver que también tienen un patrón bastante similar. La ingesta de materia seca ya se las expliqué, básicamente las vacas sanas son la línea superior, las vacas con endometritis subclínica en la línea del medio, y las vacas con metritis puerperal son las vacas de abajo. O sea que básicamente las vacas sanas tuvieron mayor ingesta de materia seca que las vacas enfermas, y a su vez todas disminuyeron un poquito en la semana previa al parto. Lo que podemos ver con NIFA son básicamente los ácidos grasos no esterificados, y es el producto de la quema, del metabolismo de las grasas. O sea, cuando la vaca pierde condición corporal, básicamente lo que hace es liberar ácidos grasos no esterificados, y eso es lo que estamos midiendo nosotros en esta diapositiva. Y fíjense que las vacas que más alta concentración de ácidos grasos no esterificados tiene son las vacas que tienen la metritis puerperal, mientras que las vacas sanas son las que menos cambio en las concentraciones de NIFA tienen durante el periodo posparto. Y cuando miramos a la diapositiva esta en el panel inferior, acá lo que estamos viendo es el beta-hidroxibutirato. Básicamente, ya cuando en la segunda clase, cuando veamos todo lo que respecta a la parte de la interacción nutrición-reproducción, vamos a ver cómo se producen los cuerpos cetónicos. Pero el beta-hidroxibutirato básicamente es un cuerpo cetónico, y es lo que queda como consecuencia de que los ácidos grasos esterificados, que no pueden entrar al ciclo de Krebs para producir energía, básicamente pasan a ser cuerpos cetónicos, y eso los podemos medir y podemos tener de alguna manera una idea bastante acabada de cuán grave es el proceso de cetosis, y por otro lado cuán grave es la pérdida relativa de condición corporal que está teniendo el animal. Pero fíjense que acá de vuelta copia muy bien la línea inferior, que es la línea de las vacas sanas, la línea intermedia son las vacas con endometritis subclínica, y la línea superior son las vacas con metritis. Y fíjense que básicamente las vacas con metritis siempre estuvieron más alto en beta-hidroxibutirato y en NIFAS, y más bajo en ingesta de materia seca, y de alguna manera estamos explicando que básicamente esa disminución en la ingesta de materia seca hace que el animal tenga que, de alguna manera, empezar a consumir mayor cantidad de grasa, y al consumir mayor cantidad de grasa, ese animal termina teniendo una cetosis más importante. Ustedes recuerden que básicamente alrededor de 1200 miligramos por decilitro sería el valor de corte para cetosis, o sea que definitivamente estas vacas están en cetosis con respecto a las vacas sanas, que la mayoría no está o no alcanza el nivel de corte que estábamos hablando recién. Bueno, entonces, para ir un poco redondeando el contenido de esta charla, fíjense que nosotros tenemos acá las semanas posparto, que tenemos acá el animal, la respuesta inflamatoria del animal normal, es una respuesta inflamatoria rápida, que el animal después elimina rápidamente cualquier proceso infeccioso que pudiera tener, y que rápidamente ese nivel de inflamación uterina disminuye, y prácticamente ya la tercera semana, que es cuando el animal terminó
su puerperio, ya está normal. ¿Qué pasa con la vaca que tiene endometritis? Tiene una respuesta inflamatoria excesiva, incluso desde antes del parto. ¿Se acuerdan que ya antes del parto habíamos visto que ese animal tenía un aumento de la aptoglobina? En el caso de las vacas con endometritis y particularmente con endometritis subclínica y endometritis clínica, básicamente lo que tenemos es una respuesta inadecuada. O sea, en este caso la respuesta no era suficiente y entonces probablemente por eso también se mantiene durante largo tiempo. Recién hablamos del incremento de los ácidos grasos no esterificados con respecto en el posparto, particularmente en las 2 primeras semanas, y acá hay una tabla de distintos trabajos para que ustedes puedan apreciar el efecto que tiene este aumento de los ácidos grasos no esterificados sobre la salud del animal y la eficiencia reproductiva. Fíjense que los puntos de corte que se utilizaron son diferentes. En el caso de los NIFAS, tenemos puntos de corte de 0.3 hasta 1, dependiendo de la semana en que estamos realizando el estudio. Y fíjense que acá tenemos el resultado que se evalúa. O sea, por ejemplo, en el trabajo de Chapinal se utilizó 0.3 de punto de corte. O sea, ¿qué quiere decir? Que arriba de eso se consideró que el animal tenía más chances de tener enfermedad, y por debajo de eso que tenía menos chances de tener retención de placenta, que era lo que se estaba evaluando. Retención de placenta en este también, metritis, desplazamiento de abomaso, retención de placenta, metritis y desplazamiento de abomaso, producción de leche. Por ejemplo, el trabajo de Ospina determinó que una vaca que superaba los 0.3 milimoles por litro de NIFAS en la primera o segunda semana preparto, o sea, 2 o 1 semana antes del parto, tenía una reducción en la producción de leche en esa lactancia de aproximadamente casi 680 kilos de leche. Cuando con este incremento de los NIFA, el mismo trabajo de Ospina se producía en la primera y en la segunda semana posparto, se producía un adicional de 647 kilos más. O sea que fíjense el efecto que ha tenido el aumento de los NIFAS en esta vaca durante la lactancia. También disminuyeron las chances de que quedara preñada en ambos estudios. Prácticamente estamos hablando de que tiene un 20% menos de chances de quedar preñada cuando tiene NIFAS aumentados desde las 2 semanas antes del parto hasta la segunda semana postparto. Este es otro trabajo, es un trabajo de Garberick, y fíjense, acá también se midió NIFA y se evaluó si las vacas quedaron preñadas o no quedaron preñadas, y fíjense que las que quedaron preñadas al primer servicio tuvieron unas concentraciones de NIFA en el posparto significativamente menores que las que tuvieron concentraciones de NIFA elevadas en el posparto. Fíjense que las vacas que no pasaron los 600 mil equivalentes por litro tuvieron tuvieron mayores chances de quedar preñada que las que estuvieron vacías y que tuvieron valores de aproximadamente hasta 800 mil equivalentes por litro. Y acá pueden ver la probabilidad de quedar preñada, cómo disminuye a medida que aumentan las concentraciones de NIFA. Fíjense que acá estamos hablando que cuando la concentración de NIFA es de alrededor de 300 mil equivalentes, la probabilidad de quedar preñada es del 45%, y cuando las concentraciones de NIFA son de 1200, básicamente las probabilidades de quedar preñada son del 25%. O sea que hay una disminución de prácticamente el 20% de chances de quedar preñadas simplemente por el hecho de haber tenido altas concentraciones de NIFA en las primeras semanas, 2 semanas posparto. Bueno, con esto les he dado una
una idea de este primer tema. Este tema lo vamos a ver con mucha más profundidad a lo largo de los 2 o 3 primeros módulos que vamos a ver, o clases que vamos a ver de este curso. Así que yo, si les parece, les voy a dar brevemente la programación para que ustedes puedan darse una idea de los temas que vamos a ir charlando. Vamos a empezar primero con un tema que creo que es muy importante y que es hoy el gran cambio que hay en la concepción, si la vaca de mayor producción de leche va a tener igual, menor o mayor eficiencia reproductiva. Mi punto de vista es que la mayor producción de leche no necesariamente está ligada a una menor eficiencia reproductiva. Por supuesto que hay factores fisiológicos que hacen que sea más difícil que la vaca quede preñada, pero conceptualmente todos estamos de acuerdo en que igual las vacas de alta producción se pueden preñar. Después vamos a ver toda la parte de prevención de enfermedades en el tambo. Perdónenme, tambo en Argentina es la lechería, la finca, así que lo van a ver en algunas diapositivas. A veces me olvido de cambiar el nombre. Otra cosa que vamos a ver es el examen clínico aplicado a la búsqueda de vacas enfermas. Y acá, básicamente, esto no es el examen clínico que hacemos rutinariamente los veterinarios, sino el examen que haría un enfermero, que lo que hace es buscar entre las vacas la vaca que potencialmente esté enferma, para avisarnos de que la vaca está enferma y que necesita ser revisada y tratada bien. O sea, esto imagínense que es como si estuvieran en un hospital de medicina humana y la enfermera es la que está al lado del enfermo todos los días. No está el médico las 24 horas del día al lado del enfermo. Está la enfermera en la habitación al lado del enfermo, y lo que hace es revisarlo cada un periodo de tiempo y avisarle al médico si hay algo mal. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver en este primer módulo. La segunda parte, vamos a ver el efecto de la nutrición sobre la fertilidad en las vacas lecheras. Eso va a ser el 27 de abril. Y vamos a ver cómo afecta la ingesta de materia seca y la fertilidad, aparte de lo que vimos hoy, balance energético negativo y fertilidad. Vamos a ver lo que estuvimos viendo sobre nifas y sobre beta-hidroxibutirato. Hoy hay unos aparatitos muy interesantes para medir con una gotita de sangre beta-hidroxibutirato al pie de la vaca, lo que nos permite hacer un diagnóstico confirmatorio de la cetosis y poder tratarla inmediatamente, o sea que es bastante fácil. Después vamos a hablar un poco también de el balance energético medido a través de la condición corporal y la utilización de las deposiciones de materia fecal para interpretar y corregir problemas de alimentación. Ya en el tercer módulo vamos a ir al posparto y vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de las infecciones uterinas, y ahí vamos a hablar del puerperio, de la definición de lo que es metritis puerperal, endometritis clínica y subclínica, piómetra, diagnóstico y tratamientos bajo distintas condiciones de explotación comercial. Ya después vamos a avanzar hacia la parte que sería, me quedó acá abajo el título. El cuarto módulo es el anestro posparto, y básicamente en ese módulo vamos a ver todo lo que es el reinicio de la actividad ovárica y el balance energético, estructuras anovulatorias en la vaca lechera, efectos, y en el quinto módulo vamos a ver el 18 de mayo, lo que les decía recién, los problemas de cojeras y de mastitis clínica, cómo afectan la eficiencia reproductiva. Vamos a ver después en el sexto módulo el manejo del ciclo estral y la inseminación a tiempo fijo, y acá vamos a ver todo lo que es fisiología y endocrinología del ciclo estral, conceptos básicos de sincronización, resultados obtenidos, y el séptimo módulo vamos a ver ultrasonografía reproductiva. Vamos a ver los conceptos básicos de la ultrasonografía, el diagnóstico de las estructuras normales y patológicas, diagnóstico precoz de gestación, resincronización y utilización de la ecografía para el manejo de todos los días.
El octavo módulo va a ser la evaluación de la eficiencia reproductiva, y ahí vamos a ver índices y metas de eficiencia reproductiva, y con eso daríamos por terminado el módulo. Después vamos a publicar el examen el 15 de junio, y la fecha del cierre del examen va a ser el 26. Acá hay una pregunta de Eric. ¿Cuáles son los niveles de energía y de proteína del periodo de transición? Esa es una pregunta bastante complicada, porque para responder eso uno básicamente tendría que mirar qué tipo de animales tenés en cuanto al peso, la dieta que hay que hacer, pero eso está bastante estipulado en el NRC, y podrías a partir de eso calcular los niveles de energía y de proteína. Depende mucho si el animal está en pastoreo, si el animal está en estabulación. Si está en pastoreo, el nivel de proteína es difícil de manejarlo, porque varía mucho a lo largo del año por el estadio de la planta. La parte de energía, por lo menos nosotros acá en Argentina, la suplementamos con silo de maíz, y eso da muy buen resultado. La pregunta de Carlos Luis sobre gasas de bypass, sí, por supuesto que ayudan. Lo que pasa es que en general son bastante caras, bastante costosas, y no es la primera opción. O sea, en general uno tendría que tratar de buscar otras alternativas. Por ejemplo, acá en Argentina se puede usar cáscara de algodón, la semilla de algodón. Se puede usar otras fuentes alternativas que a lo mejor en algunos casos son más económicas. A ver. Acá Henry Martín pregunta, doctor, ¿qué consumo óptimo de materia cada 100 kilos de peso vivo considera adecuados para los niveles adecuados en IFA? Hay veces que no es una cuestión de la dieta, sino es una cuestión de que el animal lo coma, como vimos hoy. Vos podés tener la dieta, pero si el animal tiene disminuido el apetito por las razones que estuvimos hablando, por más que tenga la dieta no lo va a consumir, y ese es el tema que tal vez es importante que tengan presente. Por ahí el tema no pasa por la dieta supuestamente debería estar, si uno mira las tablas la puede hacer y la dieta estaría adecuada. El tema acá es que la vaca lo consuma. Fíjense que en una de las diapositivas yo incluso le mostré que estaba disminuido el consumo de agua. Imagínense, por ejemplo, en la época de verano con estrés térmico, es una combinación nefasta. O sea que hago hincapié en esto porque olvídense de la parte técnica, de la parte nutricional, y miren la parte del confort animal. Acá no pierdan el punto de la charla. El punto de la charla es mirar todas estas cuestiones de confort, de bienestar animal, y no mirar los temas de la dieta. Asumimos que esa parte estaría, o sea, cualquiera mirando las tablas podría hacer una dieta razonablemente bien y no debería tener problemas. Acá lo que estamos mirando es la actitud de la vaca, por qué no come, por qué no toma agua, por qué está mal, y cómo eso afecta que después la vaca tenga problemas. Pregunta Tito Alexander Castro Rivas, pregunta del balance aniónico, muy importante. Acá se utiliza mucho en Argentina porque básicamente es difícil de manejar la relación calcio-fósforo bajo condiciones de pastoreo, y por lo tanto entonces el manejo de la dieta aniónica catiónica es muy importante porque se fuerza a la vaca a que tenga una dieta con un balance aniónico, de manera que cambie el pH de la sangre y la vaca tenga entonces movilización de calcio y pueda de esa manera básicamente subsanar el problema. ¿Puede detallar cómo es el ajuste del cambio metabólico a las 6 semanas antes del parto? Bueno, básicamente el ajuste del cambio metabólico
Lo que quiero decir con esto, cuando es el ajuste de cambio metabólico, es que la vaca está en condiciones de responder. Es como que si la vaca no hace ese ajuste, después pare y no moviliza calcio, no empieza a quemar mucha grasa. En cambio, si nosotros la vamos adaptando paulatinamente a ese nivel, es como que le vamos ajustando el termostato, y de esa manera estamos de alguna manera favoreciendo que la vaca se mejore. Tratamiento preventivo en el hato para metritis, endometritis y piómetra, ninguno. Básicamente manejo, muy buenas prácticas de parto, muy buenas prácticas de cuidado postparto, medir la temperatura por lo menos 1 o 2 veces entre el 5.º y el 7.º día para ver si la vaca tiene elevación de la temperatura. Es todo preventivo, pero no antibiótico, no tratamiento, porque muchas vacas se autocuran y entonces solamente hay que tratar a las que no pueden superar el proceso inflamatorio. La cojera se presenta más en vaca estabulada o en vaca en pastoreo. La verdad no te lo puedo decir a ciencia cierta. Nosotros nos sorprendimos la cantidad de vacas que encontramos en Argentina. Empezamos a hacer un trabajo hace poco con el score de locomoción y encontramos más vacas de las que pensábamos que iban a tener. O sea, yo creo que está muy ligado con el sistema productivo. Si ustedes miran la situación de Nueva Zelanda, los trabajos publicados de Nueva Zelanda, definitivamente tienen nada más que un 15% de vacas con cojera en los primeros 100 días de lactancia. Nosotros tenemos alrededor de un 35-40% de vacas, y en los estabulados puede llegar hasta el 50%. O sea que estamos en el medio, probablemente porque nosotros en Argentina hemos cambiado, no tenemos un sistema pastoril solamente como el que tiene Nueva Zelanda, y hemos empezado a manejar uso de dietas que se dan con el mixer, dieta que se da energía, proteína, etcétera, y eso, si no se balancea bien, puede ser un factor causal de problema de pata. Acá Juan Arturo Fernández Salazar me dice, no sé qué es chuletas, o sea, para nosotros chuletas es un corte de carne, no entiendo bien, así que aclarámelo. Porcentaje aproximado sobre el consumo de material seco, forraje verde a 6 semanas posparto de transición. Te vuelvo a repetir, eso después lo voy a dar con más detalle en la parte de la clase de nutrición y reproducción. Ahora no, era muy corto el tiempo y no podíamos, pero lo importante es mirar el consumo con el resto de los animales. O sea, lo que nos interesa acá es si todos consumen más o menos lo mismo. A ver, si todos no dejan nada, quiere decir que probablemente tengo poca cantidad de alimento para el animal. Lo que hay que mirar es que esté consumiendo, que no deje mucho, y si está dejando mucho todo, o algunos, si son algunos, si es porque tienen algún problema. Costos sobre la prueba antes y después del parto de la aptoglobina. La aptoglobina es una prueba muy común en los laboratorios de medicina humana y no es cara, no debería ser un problema. Acá me pregunta sobre la cantidad de silo de maíz. Bueno, ya les contesté esa pregunta, que me parecía que no, si nos ponemos a hablar de eso, no era el objetivo de la charla. Lo que me interesa es que miren el consumo del animal con respecto al resto de los animales, por qué no está consumiendo, cuál es el problema que tiene. No miren la receta de la nutrición, esto no es una charla de nutrición, básicamente. Pregunta sobre vacas diagnosticadas con la aptoglobina. En realidad no, ya vas a ver que lo hacemos con otro método, que es el flujeo. El diagnóstico
No, lo que te permite saber la aptoglobina son las vacas que van a estar a riesgo de tener la enfermedad antes de que la tengan. Son como factores predictivos. No es que vas a usar la aptoglobina para hacer el diagnóstico de que la vaca tiene metritis o endometritis subclínica. Lo que haces básicamente es que medís la aptoglobina en lo preparto o en la primera semana postparto, y eso va a estar muy relacionado con la posibilidad de que esa vaca esté enferma. Pero en realidad el diagnóstico uno lo hace con los métodos que vamos a ver después en la clase, que son básicamente el flujeo. El periparto en los tambos estabulados y en los tambos a pastoreo. Históricamente siempre hubo más en los tambos estabulados que en los tambos en pastoreo, y de hecho cuando veamos el módulo de infecciones uterinas ustedes van a ver que nosotros en Argentina tenemos a veces la mitad de la prevalencia de lo que hay en Europa y Norteamérica. O sea, el hecho de que básicamente la vaca esté en pastoreo hace que el ambiente sea más limpio, que la vaca haga más ejercicio, bueno, un montón de factores que de alguna manera hacen que sea menor la prevalencia. Cristian pregunta sobre el espacio promedio de ingesta de materia seca. El espacio promedio. O sea, si me preguntás el espacio de comedero, supongo que es lo que te referís. En lo que se habla que tengan por lo menos 60, 70 centímetros, 80 centímetros, dependiendo de la profundidad que tenga el comedero. Tarcausto pregunta si se suministra vitamínicos. Si vos tenés hay un montón de trabajos en donde la suplementación con vitaminas y particularmente vitamina E mejora la fertilidad, pero yo creo que hay que partir del diagnóstico si realmente en esa zona los pastos tienen deficiencia, porque si no hay deficiencia tampoco realmente vale la pena. De chía, la verdad que no tengo información al respecto. No te puedo, acá no la producimos, eso supongo que es nada, o sea, es de la zona de Colombia, nosotros no producimos. Irvan Cristian pregunta los niveles de aptoglobina, y yo te dije que básicamente el nivel de corte era alrededor de 1 gramo por litro, o sea que si está por arriba de eso está elevado, si está por debajo está bien. Néstor pregunta ¿cuántos días como mínimo es necesario hacer la vaca por parto consuman sales aniónicas? Básicamente el periodo de 14 a 21 días, el periodo de la transición. Dado que las cojeras son las de mayor índice de pérdida de gestación, ¿en qué periodo de la gestación está condiciones más fuerte y peligrosa? Miguel, muy buena tu pregunta. Yo voy a mostrar los datos cuando demos el módulo, pero básicamente si la cojera se presenta entre el momento que la vaca tuvo la inseminación y tiene el diagnóstico de gestación, es cuando más chances tenés de perder la gestación, y básicamente eso surge del problema de la liberación de prostaglandinas y de mediadores de la inflamación como consecuencia del proceso de la cojera. O sea que esa sería la respuesta. ¿Cuánto influyen las dietas para vacas a una altura de 3.300 metros en el Ecuador? Que es tan alto. La verdad que no sé, yo trabajo al nivel del mar, estuve hace poquito en Quito, ahí al norte de Quito, visitando lecherías entre 2.800 y 3.000 metros. La parte que vi me pareció que no había grandes problemas porque me pareció que hasta donde pude ver había alfalfa, hasta por lo menos hasta 2.800 vi que había alfalfa y vi que había maíz, o sea que es bastante similar a lo que tenemos nosotros. Después sí
empecé a ver que faltaba el maíz y bueno, ahí va a faltar energía. Y de hecho nuestro diagnóstico fue que faltaba energía en muchas de las vacas. Los rasgos, Jairo pregunta, rasgos físicos o fenotípicos de una vaca que tiene fiebre posparto. No, la fiebre posparto es simplemente temperatura, no es la hipocalcemia. Quiero que les quede claro, es simplemente el hecho de que la vaca tiene fiebre, tiene un proceso febril con más de 39.5 de temperatura, nada más. Nosotros no tuvimos, voy a mostrar un trabajo que hicimos, no tuvimos ningún efecto con el uso de la recuperación del útero, la involución uterina no está relacionada con una falta de prostaglandina. Así que no hay ningún beneficio de utilizar una prostaglandina para eso, salvo que hubiera algún contenido purulento y que hubiera obviamente un cuerpo lúteo que pudiera ejercer su efecto sobre el cuerpo lúteo. Si no, no encuentro la razón. Para mí las sales aniónicas están muy probadas y son muy efectivas. Yo no tengo experiencia con sulfato de magnesio. Johan pregunta el tiempo estimulado en que supongo estipulado, en que la aptoglobina desaparece en las vacas con metritis. En general, la aptoglobina es un factor de liberación generalizado al inicio. Después con el tiempo va disminuyendo. Si vos mirás la gráfica, volvé a mirar la presentación y mirás la gráfica y vas a ver que a medida que pasa el tiempo va disminuyendo. Alex Revuelo pregunta, a un mayor grado de heterosis, ¿los animales son menos sensibles a la disminución de la ingesta de materia seca? Lo que pasa es que sí. ¿Por qué? Porque básicamente el animal que está cruzado y que no tiene, o sea, me imagino que estás hablando de una cruza de Holstein con alguna raza índica, por ejemplo. En ese caso tienen menor capacidad de producir leche y por lo tanto no van a tener una disminución tan marcada de la ingesta de materia seca, van a tener mucha menos chance de tener problemas reproductivos. O sea, el hecho de que la vaca pase a ser una vaca cruza y que en vez de producir 30 litros produzca 10 litros, obviamente todos estos problemas no van a ser un problema. Recomendamos el uso del propilenglicol para el tratamiento de las vacas con cetosis. Irving pregunta, ¿cuál es el costo de terminar la aptoglobina dentro del diagnóstico de metritis? Creo que no quedó claro. No hacemos la prueba de aptoglobina, no es para hacer el diagnóstico de metritis. El diagnóstico de metritis se hace con el flujeo, con el vaginoscopio. La aptoglobina lo que me permite es, si yo la mido 2 semanas antes del parto y tiene aptoglobina por arriba del nivel de corte, mirar esa vaca con mucho más detenimiento, porque seguro que esa vaca tiene más chance de tener metritis y por lo tanto la voy a poder encontrar antes, la voy a poder diagnosticar antes y va a ser menos problemática. Nicolás pregunta, ¿la medición de aptoglobina y de ácido graso es indicativo de vaca fresca o es más recomendable sería la revisación directa del aparato reproductor? A ver, son dos cosas totalmente diferentes. Unas son para ver si el animal está en riesgo o no está en riesgo. O sea, vos llegás a la lechería y la vaca tiene 1 semana para parir y vos querés saber si esa vaca va a ser una vaca que va a tener riesgo de tener problemas posparto. Podés medir la aptoglobina, podés medir los NEPA, podés medir el beta-hidroxibutirato y si están por arriba de los valores de corte vas a saber que esa vaca tiene mucha más chance de tener problemas. Pero ¿qué es lo que te está diciendo eso básicamente? Que tenés que cambiar cuestiones de manejo para que esa vaca no esté en esas condiciones. O sea, hay algún problema que está haciendo que esa vaca esté en esas condiciones. Esto es preventivo, no es para tomar una decisión de tratamiento. Por supuesto que si hago cuerpo cetónico en la 2ª semana y me da alto, voy a hacer el tratamiento, pero es diagnóstico. Pero en muchos casos no es diagnóstico. Los problemas, Gustavo Gómez de Costa Rica pregunta sobre la cetosis subclínica. Nosotros encontramos lo que se supone, porque no se mide,
El otro día hicimos, a fin de año hicimos un taller y medimos con estos aparatos y nos sorprendimos de la cantidad de vacas que había con cetosis subclínica. Había aproximadamente un 10-15% de vacas con cetosis subclínica, que nosotros no pensamos que las íbamos a encontrar. Bueno, yo en principio les agradezco a todos que hayan participado de este seminario, de esta presentación, les agradezco las preguntas.